El colapso de la rentabilidad en los sistemas de recirculación acuícola no es un accidente estadístico, es una falla sistémica originada por la ineficiencia biológica. Cuando el factor de conversión alimenticia supera el umbral crítico de 1,8 a 1, la inflación sobre el costo de los bienes vendidos se dispara un 38%. Esta hemorragia de capital destruye el flujo de caja, exigiendo una auditoría profunda de la biomasa para evitar la quiebra operativa antes de que finalice el primer ciclo de engorde comercial de la instalación de producción. El costo del alimento balanceado representa hasta el 60% del gasto operativo en configuraciones intensivas. Cada pallet de proteína no asimilado por el inventario biológico se convierte de forma inmediata en amoníaco tóxico, incrementando drásticamente la carga de nitrificación del ecosistema. Este sedimento acumulado exige mayores tiempos de bombeo centrífugo y aeración mecánica, lo que incrementa el costo energético, y devora sin piedad el margen de contribución proyectado para el trimestre fiscal en curso, anulando la utilidad neta corporativa. Las proyecciones financieras contemporáneas revelan que la tasa de mortalidad durante la fase de engorde inicial puede alcanzar un devastador 150%. Esta métrica confirma que el desgaste metabólico y las fallas de bioseguridad están liquidando el inventario activo. Cada espécimen descartado representa una inversión irrecuperable en energía térmica, mano de obra y proteína procesada que jamás retornará como ingreso, aniquilando sistemáticamente el valor presente neto y la escalabilidad del proyecto agronómico de manera irreversible y cuantificable. La agresión biológica acelera exponencialmente la depreciación del capital. Vectores patológicos como el Streptococcus agalactiae, específicamente sus serotipos 1b y 3, desencadenan cuadros de meningoencefalitis aguda en un periodo crítico de 24 horas. La infiltración sistémica de esta bacteria en el torrente sanguíneo del teleósteo genera colapsos poblacionales masivos e impredecibles que interrumpen de tajo la rotación del inventario vivo, penalizando la liquidez de la empresa y destruyendo por completo las previsiones de rendimiento del capital invertido. Modelaciones estocásticas determinan que las fluctuaciones en la tasa de supervivencia, sumadas a la disminución del peso promedio de cosecha, resultan inevitablemente en márgenes operativos profundamente negativos. Durante los primeros 24 meses de estabilización, la incapacidad gerencial para controlar las variables físico-químicas puede resultar en pérdidas de ganancias antes de intereses que superan los $640.000 anuales. Esto representa una destrucción directa de capital que espanta a cualquier inversor institucional del sector acuícola. La amenaza se extiende de forma invisible a través de toda la cadena de suministro. El virus del lago de la tilapia se comporta como un vector de riesgo exógeno extremo, capaz de sostener su viabilidad infecciosa en la columna de agua hasta por 24 horas continuas. Una tasa de letalidad comprobada del 90% en infraestructuras carentes de bioseguridad exige la provisión de fondos de emergencia líquidos, los cuales penalizan severamente la capacidad de maniobra financiera y estancan la expansión territorial de la granja intensiva. Escalar la producción desde una fase embrionaria hasta generar ingresos brutos superiores a los $300 millones exige abandonar por completo la gestión empírica artesanal. Este nuevo paradigma de producción masiva requiere la adopción incondicional de principios de ingeniería de sistemas y modelos termodinámicos rigurosos. La transición hacia una rentabilidad sostenida obliga a transformar la infraestructura tradicional del estanque en un entorno computacional inmersivo, controlado por arquitecturas algorítmicas de bajísima latencia y precisión nanométrica. La neutralización definitiva de este drenaje financiero no reside en tratamientos farmacológicos reactivos, sino en el monitoreo digital preventivo y la integración algorítmica total. Para estabilizar el costo de los bienes vendidos y alcanzar un retorno sobre el capital invertido aceptable, la operación agronómica debe evolucionar sin vacilaciones hacia la acuicultura de precisión absoluta. Este análisis debe descender obligatoriamente, en primera instancia, hasta las leyes termodinámicas que rigen el metabolismo celular y la respiración mitocondrial del organismo. La fisiología muscular de la tilapia obedece a leyes termodinámicas inquebrantables. La moneda energética celular se gestiona a través de reacciones acopladas, donde la ruptura de enlaces químicos en el trifosfato de adenosina libera la energía crítica necesaria para impulsar la síntesis de nuevos tejidos. Esta compleja cascada de procesos endergónicos y exergónicos determina de forma directa y absoluta la tasa matemática de conversión de proteína bruta introducida en el tanque hacia la biomasa final comercializable, definiendo el techo de rendimiento del negocio. La eficiencia de esta central energética intracelular depende de la presión parcial del oxígeno disuelto mantenida en la columna de agua. El oxígeno opera como el aceptor final de electrones indispensable en la cadena respiratoria mitocondrial. Una concentración paramétrica óptima asegura que el ciclo de Krebs funcione a su capacidad máxima, optimizando el rendimiento metabólico celular y reduciendo al mínimo la entropía termodinámica que se disipa inútilmente hacia el entorno líquido, garantizando así un crecimiento somático acelerado y continuo en cada espécimen. Cuando el oxígeno disuelto colapsa por debajo de los umbrales críticos de demanda, el ecosistema experimenta un choque hipóxico severo. Para salvaguardar el gasto cardíaco basal, la maquinaria celular suspende la respiración aeróbica y activa la fermentación láctica como protocolo bioquímico de emergencia.
Lamentablemente, esta ruta metabólica alternativa incrementa de forma exponencial la tasa de producción de entropía interna, destruyendo la eficiencia en la síntesis de energía, y deteniendo de forma abrupta todos los procesos biológicos de ganancia de masa. Las ramificaciones agronómicas resultantes de esta deficiencia de oxigenación celular son comercialmente catastróficas. La energía química que estructuralmente debía destinarse a la hipertrofia del tejido muscular se redirige exclusivamente a garantizar las funciones vitales de supervivencia. Una exposición prolongada a este ambiente limitante frena radicalmente el desarrollo, impidiendo que el inventario alcance el objetivo corporativo indispensable de 1,1 kg por cabeza, estancando la proyección de flujo de caja para el cierre del ciclo operativo. El perjuicio financiero de someter el cultivo a este estrés termodinámico es la pérdida irreversible de la materia prima clasificada como premium. Al no desarrollar la amplitud torácica requerida para la extracción industrial mecanizada, se anula la posibilidad de procesar la biomasa hacia el mercado de filetes, el cual ostenta precios de $12 por kilogramo. En consecuencia, el productor queda forzado a comercializar únicamente especímenes enteros de bajo calibre, reduciendo las expectativas de ingreso bruto en más de un 50% de lo calculado. Simultáneamente, el colapso abrupto en la tasa de síntesis de adenosina trifosfato paraliza los mecanismos de defensa del sistema inmunológico innato de la especie. Este agotamiento energético celular degrada severamente la integridad estructural de la mucosa epitelial superficial, abriendo ventanas de vulnerabilidad para la translocación invasiva de bacterias patógenas letales como el Streptococcus agalactiae. Las defensas ceden, permitiendo el desarrollo de brotes septicémicos incontenibles que pueden diezmar tanques enteros en pocas horas. La enmienda técnica de este fallo fisiológico demanda mantener el ecosistema confinado en un estado termodinámico altamente controlado. Adherirse al principio de mínima disipación de Prigogine obliga a que la difusión de compuestos químicos y las transferencias térmicas sean auditadas de manera ininterrumpida. Un régimen de control ambiental absoluto previene la acumulación de entropía patológica y sostiene la eficiencia metabólica al máximo, asegurando que la asimilación del alimento balanceado se traduzca matemáticamente en tejido muscular puro. Por consiguiente, el avance cuántico hacia la dominación de la rentabilidad no subyace en la espera pasiva de nuevas cepas genéticas, sino en la instrumentación milimétrica del medio acuático actual. Es imperativo desplegar redes de telemetría de ultra alta resolución, capaces de predecir fluctuaciones físico-químicas antes de que las células del espécimen inicien la degradante cascada de fermentación láctica. Es en este punto de convergencia donde la visión computacional y los sensores de borde asumen el mando total del proceso productivo intensivo. La optimización paramétrica de la tasa de alimentación exige erradicar el juicio humano falible, sustituyéndolo por complejos algoritmos de visión computacional submarina. El despliegue estratégico de redes neuronales convolucionales avanzadas, como la poderosa arquitectura YOLO versión 8, posibilita la detección y rastreo continuo de cientos de especímenes. Este modelo identifica anatómicamente puntos clave del pez, focalizándose en la boca y el pedúnculo con una precisión que supera el 94% en las pruebas de campo en instalaciones comerciales. Para consolidar la transformación de coordenadas bidimensionales formadas por píxeles en volumetrías tridimensionales utilizables, la arquitectura computacional incorpora redes GLPN de estimación de profundidad. Este sofisticado subsistema matemático calcula topográficamente la distancia de cada objeto, facilitando la conversión inmediata de la longitud estándar del espécimen a escalas métricas reales sin someter a los peces al perjudicial estrés físico que conllevan las mallas y balanzas de pesaje convencional en las rutinas de muestreo semanales estándar. La masiva saturación visual que caracteriza a los sistemas de cultivo intensivo genera oclusiones severas que tienden a corromper los flujos de datos biométricos. Para neutralizar esta falla geométrica insalvable, se ejecuta la instalación de configuraciones de cámaras ortogonales duales de captura síncrona. Este emplazamiento transversal provee a la inteligencia artificial de múltiples vectores visuales, permitiéndole reconstruir los perfiles biométricos exactos incluso cuando las biomasas se entrelazan densamente en la columna de agua del tanque de engorde. La dimensión de la longitud longitudinal extraída alimenta de forma instantánea la ecuación matemática de potencia específica para la especie, en la que el peso es producto de la constante 0,014 multiplicada por la longitud elevada al coeficiente de 3,02. Este poderoso algoritmo determinista define el gasto calórico basal y dinámico necesario cada día, regulando la válvula de suministro de pienso comercial en un rango estrecho del 1,5 al 4% de la masa corporal total censada en tiempo real por los ordenadores. La confiabilidad de este modelado biométrico requiere una contrastación estricta con la química ambiental del medio acuático. Robustos nodos sensores autónomos sumergidos en el tanque, que utilizan ágiles protocolos de transmisión de información de baja energía como Bluetooth y Narrowband IoT, vigilan los parámetros vitales constantemente. Estas eficientes sondas miden variaciones de oxígeno disuelto y presión barométrica, enviando ráfagas de telemetría hacia las unidades de procesamiento en el borde de la red para su escrutinio heurístico en milisegundos. La estrecha correlación algorítmica forjada entre los modelos de crecimiento de biomasa y los perfiles de saturación del agua disuelve por completo la práctica destructiva de la alimentación a ciegas.
Este balance paramétrico suprime instantáneamente la dosificación de pienso excedente, reduciendo el desperdicio calórico hasta en un 15%. Financieramente, este logro colapsa el factor de conversión alimenticia, catapultando los márgenes de utilidad bruta, y bloqueando la evaporación del flujo de liquidez originada por el exceso de materia orgánica en descomposición. Estimaciones empíricas respaldadas por pruebas de campo apuntan a que la integración absoluta de este marco cibernético en las granjas detenta la capacidad teórica de multiplicar el volumen de producción en magnitudes de hasta 50 y 8 veces respecto a los métodos pasados. En este ecosistema digital, el ingeniero agrónomo evoluciona hasta convertirse en un sofisticado administrador de arquitectura de redes, orquestando analíticamente la sincronización perfecta entre la entrega de nutrientes procesados y la capacidad oxidativa límite del reservorio de agua. La consumación de la acuicultura digitalizada no puede limitarse únicamente a la proyección de información analítica detallada en paneles de control, requiere obligatoriamente su externalización física. Las complejas derivaciones biométricas calculadas deben transformarse sin latencia en fuerza motriz sobre el estanque de engorde. La progresión inevitable de este sistema implica la anexión de módulos de hardware de automatización extrema diseñados para la inyección volumétrica de alimento, gestionados de forma autónoma por los ciclos de retroalimentación algorítmica. La ejecución en campo de las instrucciones emitidas por la inteligencia artificial se materializa utilizando potentes servomecanismos de diseño industrial. Las estaciones de dosificación están provistas de avanzadas celdas de carga configuradas para 10 kilogramos, conectadas en red con sofisticados amplificadores analógico-digitales modelo HX711. Esta rigurosa topología mecánica permite cuantificar el flujo de caída libre del concentrado proteico con una resolución minuciosa y fraccional, respondiendo a los comandos del procesador central en pocos milisegundos. Sistemas integrados de microcontroladores interpretan la telemetría de la red neuronal, y calibran la apertura geométrica de las válvulas de paso mediante servomotores de alto torque. Esta estrategia técnica de microdispersión pulsada asegura que la tasa volumétrica de expulsión del pellet jamás exceda la capacidad cinética de intercepción y deglución de la manada, previniendo analíticamente que las costosas partículas de proteína enriquecida escapen hacia el lecho inferior del tanque de cultivo, y terminen degradándose dentro del intrincado sistema de biofiltros. La eliminación quirúrgica del desperdicio alimentario ostenta repercusiones colosales sobre la estabilidad del equilibrio hídrico. Al bloquear la descomposición de compuestos nitrogenados no digeridos dentro del volumen de contención, se reduce exponencialmente la tasa metabólica exigida a las colonias bacterianas nitrificantes. Esta profilaxis operativa suprime agresivamente las violentas oscilaciones del pH del agua, protegiendo a toda la población confinada de crisis de mortandad masivas impulsadas por el envenenamiento paulatino derivado de fallas sistémicas del reactor RAS. El funcionamiento ininterrumpido de esta compleja arquitectura de control intensivo demanda auditorías severas del balance energético global. La transición forzada desde redes de suministro convencionales hacia modernos sistemas de energía fotovoltaica integrados comprime de manera contundente el costo operativo total a lo largo del tiempo. Arreglos masivos de paneles solares garantizan la tensión eléctrica para los módulos de telemetría de borde, los motores de rotación centrífuga y todos los mecanismos críticos encargados de inyectar oxígeno de alta pureza en el líquido. A pesar de que la inclusión de plantas de energía fotovoltaica infla considerablemente las partidas de gasto de capital en la fase de construcción e inserta cuotas de depreciación elevadas en los libros de contabilidad, la compensación operativa a largo plazo resulta innegable. Esta independencia técnica ante las variaciones impredecibles del mercado eléctrico comercial afianza un torrente de energía constante hacia las bombas de soporte vital del ecosistema, anulando el peligro de colapso respiratorio total provocado por cortes imprevistos en las horas de mayor oscuridad nocturna. Semejante orquestación de autonomía energética y dosificación robótica maximiza drásticamente las sinergias entre las diferentes doctrinas de crianza acuática, que abarcan desde los clásicos sistemas de recirculación acuícola hasta los delicados consorcios microbianos de la tecnología Biofloc y las complejas instalaciones híbridas acuapónicas. El acoplamiento cibernético de los flujos biogeoquímicos asegura que los rigurosos requerimientos fisiológicos de la biomasa confinada sean solventados milimétricamente sin erosionar de ninguna forma la proyección de ganancias brutas. La consolidación operativa sobre el terreno establece la coraza de infraestructura ineludible para aislar de forma terminante los ciclos de cultivo frente a los embates de la climatología exterior y las falencias crónicas de la operación manual humana. Con la transferencia completa del comando microclimático hacia los procesadores autónomos perimetrales y la administración robótica de nutrientes, la ganancia de peso diaria alcanza cotas de estabilidad inéditas. La instalación agraria muta en una fábrica implacable enfocada en manufacturar biomasa de manera continua y predecible. En el instante preciso en el que los sistemas automatizados consiguen obturar las fisuras biológicas que fugaban rentabilidad, el enfoque estratégico debe volcarse irrevocablemente hacia los balances de la contabilidad analítica y financiera. La inmensa acumulación de telemetría extraída otorga el sustrato numérico primordial para auditar rigurosamente el rendimiento de la inversión ejecutada.
Resulta perentorio transmutar todas estas mediciones técnicas en sólidos indicadores clave de rendimiento para cimentar y garantizar la escalabilidad corporativa proyectada para la próxima década. La instrumentación técnica del medio acuático transforma la incertidumbre del riesgo biológico en un flujo de caja predecible. Los modelos financieros indican que una central acuícola con estándares algorítmicos puede alcanzar hasta $14 millones en utilidades operativas en su quinto año fiscal, sobre una base de ingresos que supera los $300 millones. La piedra angular de este apalancamiento millonario demanda una compresión despiadada sobre la tasa histórica de mortalidad sufrida en las etapas tempranas de engorde. Forzar el descenso de los decesos poblacionales desde un caótico 150% documentado en el arranque, hacia un objetivo controlado del 65%, impulsa vertiginosamente los márgenes de ganancia. El alto volumen de biomasa superviviente diluye drásticamente el impacto de los costos fijos asociados al funcionamiento ininterrumpido de las estaciones RAS, incrementando la liquidez mensual. El colosal incremento obtenido en la eficiencia termodinámica de las instalaciones permite catapultar el peso medio por cabeza desde escasos 7 decigramos hasta traspasar la preciada marca del kilogramo por espécimen vivo. Esta ganancia volumétrica excepcional libera el camino para acometer una reconfiguración agresiva del catálogo de despachos. La matriz comercial pivota de inmediato hacia segmentos premium, designando enormes volúmenes de captura para procesos mecanizados de fileteado y ahumado artesanal, líneas de negocio que cotizan en mercados bursátiles a precios superiores. El estricto monitoreo del factor de conversión alimenticia mediante redes de reconocimiento óptico revierte la tradicional asimetría que penaliza el balance general de comprobación operativa. Restringir la abrumadora carga monetaria del pellet sintético, un rubro capaz de devorar más del 120% de los ingresos en etapas tempranas de operación comercial, asegura la estabilidad financiera del proyecto. Lograr una reducción paramétrica del FCR hasta estabilizarlo en 1,3 a 1, afianza matemáticamente la viabilidad de la granja ante fluctuaciones del mercado global. Con la finalidad de cimentar la total independencia operativa del consorcio frente a terceros, los escenarios de inversión imponen alcanzar la autonomía absoluta en la delicada fase de reproducción biológica. El mandato gerencial para el cuarto aniversario del proyecto es extinguir completamente la importación de alevines de laboratorios externos. Esta hábil maniobra erradica un costo de mantenimiento corrosivo, y abre simultáneamente una vía de facturación secundaria, capitalizando la venta de descendencia genética sobrante, y reforzando de forma robusta la hoja de balance corporativo final. La ingeniería civil aplicada exige inmovilizar un volumen sustancial de capital inicial. Los estudios de preinversión dictaminan un desembolso superior a $1.800.000 para erigir los módulos de recirculación hídrica, adecuar terrenos e integrar la automatización robótica. Este agresivo desembolso de CAPEX blinda la operatividad del modelo de negocio, aislándolo definitivamente de la volatilidad macroeconómica e inflacionaria externa. La validación de la escalabilidad corporativa se revela en la convergencia de las proyecciones financieras. Al someter los indicadores biológicos a una estricta disciplina analítica, la entidad anticipa atravesar el valle de liquidez negativa para alcanzar el punto de equilibrio operativo exactamente en el mes número 33. Traspasada esta frontera, la instalación garantiza la entrega de flujos de efectivo positivos y predecibles para los inversores institucionales. El cultivo de proteína marina ha mutado de un arte zootécnico empírico hacia una industria tecnológica orquestada al milímetro. La convergencia entre la termodinámica celular, las redes neuronales profundas y el modelaje de capital establece un dominio insuperable. Direccionar fondos hacia la acuicultura de precisión ya no es una opción de modernización marginal, representa la única arquitectura operativa verdaderamente apta para regir el mercado alimentario del futuro próximo. La transición hacia esta rentabilidad asimétrica no admite improvisación empírica. Implementar algoritmos de visión computacional y telemetría de red neuronal en tus estanques dictamina si absorbes un costo operativo insostenible o si proyectas un margen de utilidad operativa del 45%. La ingeniería de sistemas es el único vector seguro para escalar tu capital. Si estás listo para auditar tu biomasa y blindar tu inversión, suscríbete al canal Agrotech, @Agrotechva, y domina la acuicultura.